Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión 750. Comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica al profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes para ti y para tu audiencia. Gracias. Pues mucho interés de conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea, que se presenta, por cierto, fuera de nuestro país. Allí reiteran algunos conceptos como la necesidad urgente de establecer una separación de poderes en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, a ver, lo que ha pasado con el informe de la Unión Europea creo que no es ninguna sorpresa. Sabíamos que la MOE, la Misión de Observación Electoral, había solicitado, como estaba puesto en su cronograma, venir a Venezuela a rendir el informe final, que bueno, digamos que es una extensión o una profundización de aquel informe preliminar que vimos 2 días después de la elección. Todo indicaba para ese momento, inclusive porque no se les renovó la estadía de ellos en Venezuela, todo indicaba que iba a ser difícil que pudieran presentar el informe en Venezuela. Y después supimos que, bueno, que estaban haciendo la solicitud de venir a Venezuela a presentar el informe al Consejo Nacional Electoral y a la prensa nacional de manera presencial, y nunca se les contestó, que eso lo reconoció ayer Isabel Santos, ¿no? El informe fue presentado de manera muy ponderada en la rueda de prensa, pero como vimos, en la rueda de prensa se hizo simplemente una introducción al informe y no se entró en las 23 recomendaciones, bueno, quizás por razones de tiempo, pero creo que también por razones de las tensiones que esto iba a generar con el gobierno nacional. Y yo creo que Unión Europea, y eso digamos que no es malo per se, es plausible, quisiera venir a futuros procesos electorales en Venezuela, pero las 23 recomendaciones que se hacen en el informe, que es público, que está a la vista de cualquier persona que lo quiera buscar en este momento, básicamente reafirman que las condiciones electorales en Venezuela son muy débiles, son muy cuestionables, que el tema de la integridad electoral, que es el término que se utiliza hoy en día para definir la calidad de las elecciones, es muy baja, y que hay una serie pues de elementos allí que afectan el proceso electoral. Allí se tocaron, como bien acabas de decir, el tema de la separación de poderes. Ellos colocan como inaceptable o recomiendan de alguna manera que los poderes públicos no intervengan en el proceso electoral, por ejemplo, inhabilitando candidatos de manera extemporánea, como se hizo en el caso de Barinas. El informe no hace mención al caso de Barinas porque ellos ya no estaban allí, pero es a lo que se refiere para mejor comprensión de todo el mundo. Y, por ejemplo, a lo que sucede con el caso de la Contraloría, que inhabilita potenciales candidatos sin que haya un juicio previo, sin que haya el debido proceso, sino que, digamos, de oficio se inhabilita candidatos que, bueno, que pudieran tener posibilidades en un proceso electoral, pero no es un tema de tener posibilidades o no, sino del derecho a ser elegido, que es parte de los derechos fundamentales en una democracia, ¿no? Entonces creo que el informe, en resumen, no deja mayor duda de que hay condiciones electorales que no son las idóneas, y el informe básicamente trata de apuntar hacia cómo resolver algunos de los problemas justamente que hay con esas condiciones electorales. Lo hacen con mucha elegancia, con mucho cuidado, con mucho equilibrio, con mucha objetividad, pero básicamente es lo que dice el informe. Ahora, profesor, el tema de la separación de poderes otra vez es como uno de los elementos fundamentales sobre el cual ya se había pronunciado la misión el año pasado. Yo le pediría un comentario porque, entre otras cosas, ellos hacen referencia al Poder Judicial, al Consejo Nacional Electoral, pero no mencionan, digamos, el control que tiene
el Poder Ejecutivo sobre el resto de instancias en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, sí, yo nuevamente creo que estas misiones de observación electoral tratan de ser, por razones evidentes, muy ponderadas y tratan justamente de no saltar a conclusiones que para ellos de alguna manera son cuesta arriba, pues, fundamentarlas en un momento dado. Entonces ellos se limitan a lo que resulta evidente, y lo que resulta evidente es que hay una Contraloría que inhabilita candidatos, que hay un Tribunal Supremo de Justicia que inhabilita candidatos y que inclusive lo hace posteriormente a la elección, pero tratan de evitar justamente de tocar el origen, por decirlo así, del problema, la naturaleza del problema, que bueno, tiene que ver básicamente con un ejecutivo que controla todo y que hace, pues, por supuesto, totalmente inoficiosa la separación de poderes que existe en una democracia. Y ellos lo que tratan básicamente de resaltar es el hecho de la necesidad de esa separación de poderes, de que el poder electoral sea totalmente independiente del poder ejecutivo, y que los otros poderes de alguna manera respeten las decisiones del poder electoral o no intervengan, por decirlo así, en los procesos electorales propiamente, ¿no? Entonces yo creo que esto queda bastante claro en el informe, nuevamente con un lenguaje muy ponderado, muy cuidadoso por razones evidentes, pero cuando uno está leyendo este tipo de documentos, bueno, pues hay que hacer lectura entre líneas, por decirlo así, porque ellos no, de alguna manera, sin tratar de caer en expresiones que puedan ser debatibles, tratan de decir las verdades, pues, de la manera más objetiva posible. Bueno, el tema de Barinas salta a la vista, profesor. Yo le pediría un comentario porque en ese caso el Tribunal Supremo de Justicia suspendió el recuento, proclamó, y la proclamación del vencedor, llamó a un nuevo proceso electoral, inhabilitó a candidatos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, bueno, fíjate que en la misión de Isabel Santos como responsable de la misión de observación electoral sí dejó muy claro que ellos no habían estado presentes en el proceso de Barinas, dejó muy clara la fecha en la que ellos salen de Venezuela y deja muy claro que el informe cubre ese periodo de tiempo y nada más. Obviamente ellos no se refieren de manera directa al caso de Barinas, pero yo tiendo a pensar y casi estoy seguro de que el caso de Barinas tuvo incidencia en las recomendaciones que se hacen en el informe, no porque fuera distinto, sino porque de alguna manera confirma algunos de los problemas que hay en el sistema electoral. Si nosotros vimos antes de la elección que el Tribunal Supremo de Justicia inhabilitaba e intervenía judicialmente partidos políticos, el caso de Barinas volvió a dejar muy claro que el Tribunal Supremo de Justicia interviene en materia electoral y en este caso no interviniendo de manera judicial un partido, sino interviniendo de manera judicial el resultado de una elección. Entonces, aunque no está contemplado en el informe, confirma algo que nosotros sabemos desde hace mucho tiempo, y lo que nosotros sabemos es que no hay autonomía de los poderes públicos en Venezuela, lo cual es una característica esencial de una democracia, y los poderes públicos están básicamente controlados desde el Poder Ejecutivo, desde el Presidente de la República, que básicamente maneja estas decisiones casi a su antojo para generar las condiciones que a él le interesan, bien sea para una elección o para cualquier otra circunstancia. Y eso para nosotros es evidente desde hace muchísimo tiempo. Lo que resulta al final una ganancia es que un órgano, digamos, foráneo, que tiene una reputación de muchísima seriedad y que no está involucrado de manera directa en el conflicto político venezolano, confirme que eso es así, que eso está sucediendo. Y bueno, Barinas creo que terminó siendo la demostración de muchos de los vicios que se anuncian en el informe. En Barinas se vio el uso y abuso de recursos públicos en la campaña. En Barinas vimos el bloqueo de la publicidad de uno de los candidatos, del ganador, por cierto, en los medios de comunicación de Barinas. En Barinas vimos el tema de un intento por incentivar el clientelismo,
para poder ganar la elección, y vimos, por ejemplo, en Barinas cómo todo el poder del Ejecutivo se volcó en esa elección para tratar justamente de darle una ventaja al candidato oficialista. Y obviamente pues quedaron evidenciados todos los vicios, eso sin contar la inhabilitación de Superlano que ya se había dado, pero la inhabilitación muy extraña de su esposa, que nunca ha sido funcionario público y que por razones totalmente misteriosas pues resultó también inhabilitada para poder aspirar al cargo de la gobernación. Una pausa para ir a publicidad. Al regreso quisiera referirme, bueno, a los elementos, algunos de los cuales usted ya menciona que están en este informe y que establecen una fotografía de, bueno, las condiciones que hay en Venezuela para celebrar unos comicios, sobre todo pensando en el tema de 2024 o 25 o cuando se convoquen presidenciales en nuestro país. Le ruego permanezca unos minutos más, de regreso doy la palabra para contestar. Ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, comprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Amigos, nace un nuevo concepto de farmacia en Venezuela. Farmacia CVS y más. Todo lo demás. En Farmacia CVS, en español CVS, lo consigues todo en un solo lugar. Salud, belleza, hogar y comida. Un nuevo concepto en todo para un nuevo concepto de vida. Farmacia CVS y más está en el CCCT nivel C1, frente a Beco y al lado del Banco Mercantil. En Instagram, FarmaCVS, Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más se puede dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando acerca del informe de la misión de observación electoral de la Unión Europea que estuvo en Venezuela. Nos acompaña el profesor Benigno Alarcón para analizar este tema, quien es director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Y yo le pediría un comentario, profesor, a la luz de lo dicho y reiterado ayer por la jefa de delegación de la misión de la Unión Europea. ¿Cuáles son las condiciones en la actualidad? O mejor dicho, ¿existen condiciones de transparencia? La pregunta es retórica, obviamente, pero para celebrar unas elecciones presidenciales en nuestro país, ¿qué puede decirnos? Lo escuchamos. No, obviamente no existen, y algo que es importante tomar en consideración es que las condiciones electorales en Venezuela, y esto no es algo nuevo, no es algo que suceda a partir de esta última elección, son proporcionales a la certeza que tiene el gobierno de ser competitivo, de tener la posibilidad de ganar esas elecciones.
En la medida que el gobierno se siente más fuerte de cara a esa elección, por las razones que sean, porque las convoca extemporáneamente, o porque la oposición no está preparada para ellas, o porque la oposición viene saliendo de un mal momento, por las razones que sea, entonces vemos que el gobierno está más dispuesto a otorgar condiciones de mayor competitividad porque se siente en ventaja. Cuando el gobierno siente que esa ventaja no existe, pues el gobierno barre básicamente con todas las condiciones electorales. Entonces, el tema de las condiciones electorales podríamos decir que no es un tema que es exactamente igual en cada elección, que es con una elección no es la fotografía de la anterior, sino que tienden a modificarse de acuerdo al proceso electoral en el que estamos y tienden a mejorar o empeorar dependiendo del proceso electoral donde estamos. Obviamente, esto no habla bien del proceso electoral porque alguien podría decir, bueno, pues entonces hay que pelear para que las mejoren. No, el tema básicamente es que el gobierno las mejora no por una debilidad, no por un tema de hacer una concesión graciosa, sino por tratar de legitimar el proceso electoral. Entonces nosotros vimos, por ejemplo, que en el año 2013 tuvimos una elección presidencial relativamente competitiva, en el año 2015 tuvimos una elección parlamentaria relativamente competitiva, que perdió el gobierno, por cierto, y en el 2017, como el gobierno venía de perder la elección parlamentaria del 2015, vimos una regional y una municipal que no tenían ninguna condición de competitividad, que inclusive se hicieron de manera extemporánea, se anunciaron casi de la noche a la mañana y se llevó adelante el proceso electoral. Hubo aquellas mudanzas de centros y aquel proceso de nucleación de centros en un momento dado donde muchos cambiaron, a muchos le cambiaron el centro donde les tocaba votar, y tuvimos el desastre que tuvimos en aquellas elecciones regionales y posteriormente en las municipales, donde la oposición por esa razón decidió no participar. Después tuvimos la elección del 2018, donde la presidencial, donde venían con mucho miedo por los resultados del 2015, fue un absoluto desastre. Se hizo en el mes de mayo, imagínate, nunca en la vida se había hecho una elección en el mes de mayo. Se hizo en el mes de mayo, se hizo de manera abrupta, se adelantó de manera totalmente, digamos, anormal, y después caímos en la elección de la parlamentaria, donde el gobierno abrió un poco más las condiciones, apostando a que el gobierno tenía ventaja en ese proceso electoral, pero aún abriendo las condiciones no permitió que la observación electoral estuviera presente, porque bueno, digamos que dio algunas concesiones, pero no estuvo dispuesto a correr el riesgo de la crítica de la observación internacional. Y de cara a esta elección regional y municipal, las condiciones se abrieron un poco más y se permitió la observación porque el gobierno sintió que tenían la elección ganada sin ningún problema. De cara al 2024, que es una elección obviamente vital para el gobierno porque es la diferencia entre seguir o perder el poder, es predecible que las condiciones van a ser muy precarias y es predecible que las malas prácticas o lo peor de las malas prácticas que hemos visto hasta ahora posiblemente las vamos a ver juntas en la elección del 2024. Entonces yo creo que este es un tema que hay que verlo con mucho cuidado, no hay que verlo de manera ingenua, hay que entender que nosotros estamos en procesos electorales fuera de un régimen democrático y esto hace que hace imposible que nosotros tengamos condiciones democráticas en un proceso electoral que no obedece a las reglas de una democracia. Ahora, usted da por descontado, profesor, que ninguna de las recomendaciones que hizo la misión de observación electoral de la Unión Europea se van a cumplir. ¿Es así? Bueno, yo no sé si todas, pero sé que las que resulten más importantes para el gobierno definitivamente no veo que se vayan a cumplir. Entonces, bueno, nosotros, por ejemplo, hoy en día, María Alejandra, como bien sabe, estamos en la selección de los magistrados de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia. Ya hemos visto que allí hay un proceso con bastante opacidad, donde lo predecible es que el gobierno, al igual que hizo con el Consejo Nacional Electoral, nunca va a renunciar al control del Tribunal Supremo de Justicia, con lo cual esa recomendación de la cual se ha hecho mucho eco ayer Isabel Santos, pero también la prensa,
porque es una de las más importantes que se hace allí, de la separación y autonomía de los poderes y la no intervención de los otros poderes en el proceso electoral, yo la daría por descartada, porque este Tribunal Supremo de Justicia va a ser conformado y controlado para mantener al gobierno en el poder. Eso es inevitable. Y así posiblemente veremos que otras condiciones, otras recomendaciones no se toman en consideración porque justamente ponen en riesgo el resultado electoral. Ahora, nos llama la atención que ellos hablan de avances en el marco de la designación del Consejo Nacional Electoral, una institución que fue arrasada, y esto lo digo a título personal, profesor, durante las elecciones de Barinas. Yo le pediría un comentario. Sí, bueno, ciertamente yo creo que sí llama la atención, estoy de acuerdo contigo, pero creo que la explicación que nosotros, o que yo me atrevería a dar de eso, bueno, es nuevamente el intento de la Unión Europea de que no se le niegue el participar en futuros procesos electorales. Es la explicación que se me ocurre, no sé si es la única. Digamos que esto es un cuerpo diplomático, un cuerpo que le interesa estar presente en las elecciones del 2024, y entonces tratan de hablar de algunas mejoras. Y bueno, si fuéramos a tomarle la palabra y a decir, bueno, se habla de algunas mejoras, ¿de cuáles hablamos? Bueno, pudiéramos interpretar que el permitir que haya una misión de observación es en alguna medida, aunque sea, digamos, muy precaria, pero es en alguna medida una mejora. El hecho de, por ejemplo, haberle devuelto a la oposición la tarjeta de la unidad, aunque no la haya devuelto la de sus propios partidos, pues podría interpretarse, acogiéndonos al lenguaje de la misión, como alguna mejora, porque por lo menos le dieron un vehículo para participar. Entonces creo que es un poco a lo que trataron de referirse ayer con esa expresión, tratando de ablandar de alguna manera las críticas tan fuertes que terminan haciéndose en el informe. Claro, porque entre otras cosas, ellos advierten y reconocen que las facultades sancionatorias del Consejo Nacional Electoral, con un sistema de control y un rango de sanciones en función de la gravedad de las infracciones, bueno, prácticamente fueron anuladas. Y yo le pediría un comentario acerca de estos matices, digamos, del informe, profesor. Sí, yo creo nuevamente, la misión de observación electoral, yo creo que no podemos poner en duda su profesionalismo y no podemos poner en duda su conocimiento de los procesos electorales. Yo sí creo, y eso lo dije desde un principio, y además tuve la oportunidad de decírselo a los mismos miembros de la misión de observación electoral, que había una debilidad muy importante en el hecho de que la misión de observación electoral no pudo haber estado desde antes. Normalmente las misiones se instalan con algo más de anticipación para ver todo el proceso desde el momento de su convocatoria y poder estar presente en todas las fases del proceso. Eso no ocurrió aquí, ¿no? Pero aún no habiendo ocurrido, pues hay cosas que son totalmente evidentes, ¿no? Y es totalmente evidente que hay facultades que normalmente recaen en el órgano electoral y que el órgano electoral, en el caso venezolano, no ejerce, bien porque por razones políticas o bien porque el reglamento o la ley correspondiente, que es la ley orgánica del poder electoral o la ley orgánica de procesos electorales, no se lo permite, ¿no? Entonces, bueno, hemos visto, por ejemplo, que en ciertos momentos hubo violación de las normas de la campaña y las cosas, por ejemplo, se redujeron pues a un llamado de atención al cual nadie le hizo caso y todo siguió como era antes, ¿no? Sin que se ejerciera pues unas sanciones de mayor peso sobre quienes violaban esas condiciones, que normalmente eran los candidatos del oficialismo, ¿no? Entonces, sí creo, nuevamente, como tú me planteabas en tu pregunta previa, yo sí creo que estamos ante condiciones electorales muy precarias. El 2024 no promete nada mejor porque nuevamente las condiciones son proporcionales a la competitividad del gobierno en una elección y sabemos que en una elección presidencial, sea quien sea el candidato, el gobierno no se va a sentir cómodo, y no se va a sentir cómodo porque el gobierno sabe, igual que posiblemente tú lo sabes y nosotros lo sabemos, que la elección del 2024 es una elección entre los que apoyan la continuidad de Maduro en el poder y quienes se oponen a ella. El nombre del candidato, aunque es muy importante, es secundario en este proceso.
Aquí el candidato de oposición con condiciones electorales más o menos justas gana por default, gana básicamente porque el voto es contra Maduro y Maduro lo sabe. Entonces, de alguna manera, lo que es predecible es que vamos a tener unas condiciones electorales tremendamente precarias, donde los vicios que refleja el informe de la Unión Europea posiblemente los veamos exponenciados y veamos quizás otros que la Unión Europea no identificó, digámoslo así, en este proceso. ¿Cuál es la importancia entonces de la misión, según su opinión, profesor, tomando en consideración que es muy probable lo que usted dice, que las recomendaciones que fueron hechas no sean escuchadas? Yo creo que lo que es rescatable de la misión es, en primer lugar, el hecho de que la misión deja constancia, siendo un órgano, digamos, externo a Venezuela, que no se le puede identificar ni con el gobierno ni con la oposición, deja constancia de los vicios que tenemos en el proceso electoral. Yo creo que de eso no hay ninguna duda. Y eso creo que es importante, que un órgano externo deje constancia de estos vicios, de estas debilidades en el proceso electoral, aunque no se haga nada con ellas, es importante porque da razones para cuestionar los procesos y los resultados de los procesos electorales en Venezuela. En segundo lugar, yo diría que si en algún momento existe una negociación por alguna causa que nosotros desconocemos hoy, supongamos que el gobierno de aquí al 2024 cae en desgracia y no se puede sostener en el poder y viene una negociación para ir a una elección por algo que ha sucedido y que no le permite al gobierno sostenerse en el poder, pues aquí hay una carta de navegación, por decirlo así, sobre la negociación de las condiciones electorales. O sea, este documento se podría retomar y decir, bueno, para no caer en la discusión de qué es lo que quiere usted y qué es lo que quiero yo en relación a las condiciones electorales, veamos el informe de un tercero que tiene experticia sobre el tema y veamos qué recomienda ese tercero para ver qué condiciones podemos construir. Condiciones que, coincido contigo, no creo que vayan a ser posibles mientras el gobierno sea gobierno y tenga fuerza y se sienta todopoderoso, pero que podría ser posible en el momento que el gobierno se sienta débil o en el momento que el gobierno no sea gobierno y haya un gobierno transitorio, que lo ha habido en otros momentos, que con el que haya que negociar unas condiciones electorales para ir a un proceso bien con el oficialismo o como se haga en ese momento, ¿no? Entonces creo que eso da una carta, digámoslo, de navegación. Y por el otro lado, yo creo que el otro elemento que resulta importante es que el gobierno es muy probable que niegue la presencia de la observación internacional en la elección del 2024, sobre todo después de las críticas que recibió en este informe. Pero tampoco dudo que de la misma manera que el gobierno está ganado a no permitirlo, que va a haber mucha presión internacional para que se permita la observación internacional. Bueno, y si vuelve a haber observación internacional, bien sea de los europeos o de las Naciones Unidas o de cualquier otro órgano, allí también tiene una carta de partida para vigilar ciertas condiciones que, bueno, fueron evidentemente incumplidas en el último proceso electoral y que no tienen que empezar desde cero, sino que pueden ver dónde estuvieron los vicios y si se hicieron correcciones o no sobre los vicios que la misión actual determinó, pues, o que pudo ver en este caso. Profesor Benigno Alarcón, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Siempre la otra. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno, sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro.
Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distaci Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distaci Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distaci-honda.com.be. Distaci Motors, tu concesionario Honda en Los Palos. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema político. El chavismo no es una organización política. El chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Carlos Machado Allison y la seguridad agroalimentaria. Aunque pionero en los estudios de entomología en Venezuela, el doctor Carlos Machado Allison es probablemente más conocido por su experticia en materia de agroalimentación y su empeño por propulsar políticas agroalimentarias que garanticen al venezolano el acceso a los alimentos básicos. Carlos Machado Allison estudió biología en la Universidad Autónoma de México. Se especializó en entomología médica en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, y culminó su PhD en genética en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Se desempeñó como docente e investigador de la Universidad Central de Venezuela, donde formó 3 generaciones de profesionales en diversas líneas de investigación de la ecología, entomología médica y la epidemiología. Allí fue director de la Escuela de Biología y del Instituto de Zoología Tropical. Una vez jubilado de la UCB, decide emprender una tarea que siempre había postergado: escribir un libro sobre el problema de la alimentación en Venezuela. Sin embargo, se encontró que no había información sobre la cual desarrollar sus ideas. Así, comenzó a recabar y sistematizar datos que dieron origen a una serie de libros que lo convertirían en la mayor autoridad del país en el tema agroalimentario. Se dedicó entonces a la docencia en el Instituto de Estudios Superiores de Administración, IESA, donde fue director de investigaciones. El doctor Carlos Machado Allison es individuo de número de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, desde donde insiste incansablemente en la necesidad de fortalecer la capacidad tecnológica del país en materia agrícola. Hoy, ante la inocultable escasez de alimentos que vive nuestro país, se hacen imprescindibles voces como la del doctor Machado Allison. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Se trata de Óscar Mesa, director del CENDAS, del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra, y buenas tardes los amigos que nos escuchan a esta hora. Encantado de conversar contigo. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de la información, los cálculos
que hace el Sendas sobre el costo de la canasta básica en nuestro país. Yo le pediría un primer comentario acerca de lo que han registrado hasta el mes de enero de 2022. Lo escuchamos. Bueno, el precio de la canasta alimentaria para una familia de 5 miembros de este mes de enero que concluyó tiene un precio en dólares de $448. Eso significa en bolívares 2.155,11. Aumentó $27.11, es decir, 130 bolívares con 40 céntimos con respecto al mes de diciembre. Eso viene siendo una variación de 6,4%, más o menos en línea con lo que fue también el reporte del Banco Central de Venezuela. Se requieren, por lo tanto, en el mes de enero 307.87, prácticamente 308 salarios mínimos mensuales. Debería detenerme aquí para señalar que un salario mínimo debería ser suficiente para adquirir una canasta alimentaria, y estamos hablando de 308 salarios mínimos, que como sabemos es equivalente a 7 bolívares, y eso significa en dólares $1.45. Traducido a salarios mínimos diarios, se requerían 10.26 salarios mínimos cada día para cubrir el costo de los alimentos, es decir, estamos hablando de unos 71 bolívares con 83 centavos, prácticamente $15 diarios para poder cubrir el costo de los alimentos. La variación anualizada en bolívares para el periodo de enero 2021 a enero 2022, lo que llamamos efectivamente un año transcurrido, es de 370,9%, eso viene siendo la inflación de los alimentos. Y en dólares, que lo hemos comenzado también a medir, en el mismo lapso de un año, estamos hablando de que la canasta aumentó su precio en 76,22%. Ahora, estamos hablando solo de alimentos, ¿correcto? Sí, claro. Y es decir, ¿en cuánto se ubicaría la canasta básica familiar, incluyendo los servicios? Mire, estamos hablando de una canasta básica que se acerca a los $950, es decir, un poco el doble de la canasta alimentaria, ¿no? En consecuencia, bueno, imagínense usted, si no es posible adquirir una canasta alimentaria en $448, bueno, mucho más difícil es poder hacerle frente al resto de los gastos que tiene cualquier hogar constituido por 5 miembros, y que incluye en este caso educación pública, transporte público, metro, que bueno, ya casi no se puede contar con él, pero estamos hablando de que ha habido un aumento importante en las tarifas del transporte colectivo, que ya prácticamente en el caso sobre todo de las zonas que están fuera de Caracas, San Antonio de los Altos, Los Teques, los Valles del Tuy, Guarenas, Guatire, es equivalente a $1. Bueno, imagínense usted, el que tiene una pensión, lo que le quedarán son 45 céntimos en el día de hoy, si tiene que pagar, en este caso, el transporte público. Y adicionalmente incorporamos también el costo de una atención, de una consulta médica, debido, por supuesto, a las carencias que tenemos en el servicio público de salud, que está en el orden de los $25. Así que estamos hablando de una canasta básica que se acerca a los $1.000, y estamos hablando de que en consecuencia se requiere por lo menos $100 per cápita para cubrir el costo de los alimentos, y el doble, $200, para cubrir alimentos y los servicios esenciales para una familia trabajadora de 5 miembros. A propósito de lo que dice nuestro invitado, aunque es evidente, un pensionado hoy día y muchos trabajadores públicos no pueden cubrir ni siquiera el costo de los alimentos, ¿correcto? Apenas el poder adquisitivo del salario mínimo es de apenas 0,3%. 0,3%. Por eso es que se requieren prácticamente 308 salarios mínimos mensuales para poder cubrir el costo de los alimentos. Y eso, por supuesto, el 94% de las familias, de acuerdo con la encuesta en COVID, simplemente no podemos. No digo que no pueden, no podemos. Y mucho menos los pensionados, para hacerle frente, recientemente que he tenido problemas de salud, de tensión, eso no baja de $200 en la medida chiquita, entre exámenes y consultas y medicamentos, ¿no? Eso no se puede hacer frente con una pensión, y además tampoco disponemos de servicios de salud, porque en los servicios de salud, los pocos que están funcionando, no hay médicos suficientes. Hay que estar por lo menos a las 4 de la mañana, de manera que es una situación muy difícil, adicionalmente a los alimentos, cuando uno también tiene un problema de salud. Si permiten, invitado, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a la variación de precios que ustedes han registrado. Entiendo que
La variación mensual se ubicó en 6,4%, me corregirá si me equivoco, y la interanual se ubicó por encima de 370%. Al regreso de la pausa, quisiera su comentario. Ya venimos. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos en nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Estos tipos, que a mí lo que más me revienta y me saca la piedra es que les digan empresarios, porque no han movido un emprendimiento en su vida, pero ni siquiera del pensamiento, porque no han pensado una idea propia nunca. Se convirtieron en boliburgueses a raíz de que tenían la ventaja competitiva frente al resto de los mortales de que les daban dólares preferenciales. ¿Y qué hacían? Legitimaban capitales. ¿Y qué hacían? Se llenaban los bolsillos con el dinero que lamentablemente Venezuela produce por ser un país petrolero y que le cae a Venezuela casi que del cielo por tener yacimientos de petróleo del norte al sur y del este al oeste. Entonces, la creación, además de esta cosa asquerosa que es la boliburguesía, que son unos ricos que exhiben su mal gusto al tiempo que exhiben lo robado, cuando en las calles de Caracas ahora se les ve de a 10 por locha. Son además la encarnación de Alex Saab. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750, hablando en esta parte del programa acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, y que pasa por el tema de los alimentos. Nos acompaña Óscar Mesa, quien es director del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Y yo les hago una inquietud a propósito de la variación de precios mensual e interanual. ¿Qué puede compartir con nosotros? Lo escuchamos. Bueno, la variación mensual fue de 6,4% entre diciembre y enero. Eso en bolívares es 130 bolívares con 40 céntimos y en dólares 27 dólares con 11 centavos. Y la variación anual entre enero del 2021 y enero del 2022, 370,9%, que viene siendo la inflación de los alimentos. Y en dólares, como he dicho, 76,22%. De manera que para los colegas que no quieren hablar de inflación en dólares, bueno, nosotros simplemente medimos la variación de precios. En este caso aumentó 76,22% a lo largo de un año concluido en el mes de enero. Es interesante que lo mencione, porque la mayoría de las transacciones ahora mismo se están haciendo en dólares en nuestro país, ¿correcto? Sí, más de 2/3 de las transacciones se hacen en dólares, pero la mayoría de los precios, por no decir todo,
se guían por el tipo de cambio, en el sector formal por el tipo de cambio del Banco Central, en el sector informal hay mucho más discrecionalidad y se utiliza sobre todo para las transacciones entre personas, entre terceros, el tipo de cambio paralelo, ¿no? Claro, se lo pregunto por el tema de la ley de impuesto a las transacciones en dólares en nuestro país. Muchos analistas advierten que esto va a tener un impacto en el costo de la vida. Yo le pedí un comentario acerca de este tema, lo escuchamos. Sí, por supuesto. Fíjense que el gobierno dice que una recuperación económica, aun cuando no presenta la cifra, por eso es muy difícil evaluar a qué llama el gobierno recuperación económica cuando hemos tenido una caída del 80% del Producto Interno Bruto entre el 2013 y el 2021, ¿no? Pero además no presenta la cifra, así que no podemos señalarlo. Suponiendo que eso fuera así, eso se debe, entre otras cosas, a una mínima estabilidad monetaria que suministró la dolarización transaccional, como se llama, pero que efectivamente es lo que le ha permitido incluso a la gente del sector informal remunerar sus ventas y sus servicios. Por eso extraña bastante que un gobierno que se supone que está interesado en la reactivación económica le ponga, como se dice, palos a la rueda, ¿no? Ya lo hizo con las notarías, que entonces formalizar cualquier cosa en este país, cualquier gestión o institución, pues bueno, tiene un costo enorme. Entonces uno dice, bueno, pues si un gobierno que necesita impuestos, ¿por qué no permite justamente la formalización? Más bien habilita una taquilla única para que todo eso sea mucho más fácil. Y por otro lado, apareció por supuesto este impuesto a las transacciones en divisas, que aunque el gobierno se desdice y dice que no se le van a cargar a las transacciones, a las remesas y a las pequeñas transacciones que se hacen en el comercio, uno lo que percibe es que el gobierno, por supuesto, además lo han dicho claramente, creo que el propio presidente de la Asamblea ha dicho que el gobierno está interesado en ver cómo se queda con algo de esas transacciones que se están en dólares, habida cuenta de que el gobierno no tiene mayores ingresos. Después que destruyó la industria petrolera, destruyó el aparato productivo, por supuesto no es suficiente la recaudación que hace y necesita participar, digamos, de este esfuerzo de sobrevivencia que se está haciendo con una moneda que es natural que, digamos, la gente, el consumidor, los agentes económicos, como decimos los economistas, opten por una moneda dura en una situación de hiperinflación como la que hemos vivido nosotros. Eso ha ocurrido en cualquier parte, así que en ese sentido lo que le ha permitido una cierta recuperación, al menos en esos sectores, sobre todo los que están más conectados con los negocios en dólares, ha sido justamente la dolarización. La verdad que uno entiende cómo, si eso ha sido un mínimo respiro, cómo se le va a colocar trabas y sobre todo ya generó desconfianza, porque ¿quién va a invertir en dólares si te van a imponer unas tasas que van entre 2,50 y 20%, con la intención claramente definida por parte del gobierno de obtener, por supuesto, recursos por esa vía, dada la necesidad que tiene el gobierno de obtener ingresos de cualquier manera? Como ya no es posible hacerlo a través de la exportación de petróleo por la destrucción que hicieron de la industria petrolera, bueno, por supuesto, ahora vienen por nosotros los ciudadanos y cualquier transacción en la cual puedan ellos obtener algún impuesto, dada la facultad que tienen, por supuesto, de hacerlo. Ahora, yo le pregunto, ¿cuáles son los rubros que más se han encarecido según el registro que ustedes llevan? Mira, de acuerdo con la data nuestra, los rubros, el que más se encareció en este caso fue cereales y productos derivados, con 36,85%. Leche, queso y huevo es mayor, 45,55%. Después le sigue cereales y productos derivados y luego le sigue frutas y hortalizas, que aparece efectivamente, es uno de los rubros que presenta mayor, digamos, aumento de precio. En este caso, en el mes de enero, 22,62% en el contexto. 20,58% representa el peso que tienen los precios de leche, queso y huevos, 16,56% carne y sus preparados, cereales y productos derivados 11,36%, pescado y marisco 10,26%. Esta es la manera como se distribuye, digamos, el gasto que se hizo hipotéticamente, por supuesto, en esta canasta. Raíces, tubérculos y otros 6,09%, grasas y aceite 3,59%, granos 3,50% y salsa y mayonesa 2,36%, de manera que el rubro que significó el mayor gasto de esos $448 o 2.155,11 es el rubro de frutas y hortalizas, y esto se explica claramente por los problemas de producción, por el encarecimiento que tienen la actividad productiva, con ahora adicionalmente con el gasoil,
con la falta de servicios públicos y luego también con la corrupción, que significa por lo menos un 30-40% de impacto en los precios. Al final eso lo terminamos pagando nosotros, y habría además que agradecer a los productores que aún en esa circunstancia siguen, por supuesto, produciendo los pocos alimentos, porque estoy seguro que tú habrás entrevistado más conociendo la situación de los productores en boca de ellos mismos, ¿no? Ahora, ¿es posible proyectar lo que va a ocurrir a lo largo de este año 2022 con la canasta básica de alimentos, o es muy pronto? No, nosotros lo que hemos establecido que en este semestre la canasta se ubica, si hoy estamos hablando de $448, casi 450, pues bueno, con toda seguridad estamos hablando de una canasta alimentaria que se ubicará en $500 y una canasta básica en el orden de los $1,000, como he dicho anteriormente. Creo que hacia allá vamos, a pesar de que hay que decir que por supuesto tenemos una inflación, por lo menos hasta este momento, de un dígito, que obviamente comparado con lo que llegamos a tener el año pasado, es por supuesto de alguna manera un avance, y además obviamente hemos salido también de la hiperinflación, pero la gente piensa que salir de la hiperinflación es volver de alguna manera a normalidad. No, la inflación lo primero que de alguna manera produjo fue la destrucción de la moneda nacional y por lo tanto del poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, de los contratos colectivos. Todo eso quedó vuelto añicos. Entonces, por supuesto, no es que salimos de la hiperinflación y bueno, y ahora somos felices, no, para nada. Es como el COVID, pues puede que se tenga y se supere, pero deja secuelas. Bueno, en este caso la hiperinflación, su primer resultado ha sido la destrucción de la moneda, del bolívar, y de todo lo que esté asociado a ello en términos de salarios, pensiones y contratos colectivos, que han quedado absolutamente desfasados, y que no hay manera de que el gobierno pueda discutir salarios mínimos, salarios contractuales vía contrato colectivo, porque entre otras cosas lo único que puede generar el gobierno son bolívares. El gobierno no puede generar dólares. Ya hemos conversado que el gobierno está intentando incluso ver cómo logra sacar alguna tajada de lo que son las transacciones que se realizan en dólares, que por supuesto tampoco para las dimensiones de la economía venezolana, de lo que era la economía venezolana, tampoco no significa mayor cosa, pero en el desespero por obtener ingresos, obviamente el gobierno lo va a intentar. Agradecemos a nuestro invitado en esta parte del programa, Óscar Mesa, director del CENDAS, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares en la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Wilitzer Calla, en la producción Jay Pacheco, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.